en esto de carótida yo siento que hay tanta información, las compañías nos traen un montón de publicaciones y de artículos y de cosas, y a veces gusta un poquito tratar de poner todo un poquito en perspectiva y tratar de entender de dónde es que están saliendo todas estas cosas. Entonces, tal vez lo que les quise presentar es un poquito de cómo evolucionó todo esto, cómo llegó a donde estamos hoy y qué esperamos un poco de la angioplastía carotidia, cerrando un poco con lo que yo creo muy humildemente va a ser tal vez una de las maneras en que vamos a manejar esto. Por supuesto, como en todo en la cirugía vascular, tenemos padres históricos que han ido determinando el diagnóstico de la patología cerebrovascular, luego la asociación de la patología cerebrovascular con la enfermedad carotidia y luego métodos diagnósticos que nos lograron llevar a un punto donde pudiéramos determinar antes si tenía o no alguna lesión, por ejemplo, a nivel carotidio. Y si pensamos en la enfermedad cerebrovascular, esta a nivel de Estados Unidos produce más de 800,000 eventos anuales, es la primera causa al día de hoy de discapacidad importante, con la tercera causa de muerte y cuesta en Estados Unidos más de 55 billones de dólares, así que 80% debutaron con un infarto. Entonces definitivamente nuestro objetivo como médicos es tratar de hacer un diagnóstico, ojalá previo a que se presenten estas catástrofes, que neurológicamente sabemos que tienen una recuperación bastante inadecuada para los pacientes y que tiende a tener mucha morbilidad y obviamente con un impacto socioeconómico en la sociedad importante. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Y este es uno de los estudios preliminares, estos son los años 80, donde no se estaba haciendo como mucha cosa a todos los pacientes, al menos no era un gold estándar. Y entonces se decide evolucionar un grupo de pacientes y ver qué va a pasar con ellos. Y fue muy llamativo que los pacientes que tenían estenosis mayores al 75%, esto es un extracto de ese papel bastante clásico, tenían una incidencia bastante mayor que los otros pacientes de evento cerebrovascular. Y entonces, por supuesto, el grupo de cirujanos vasculares de Estados Unidos, en aras de responder un poco a las aseguradoras privadas que le estaban exigiendo en ese momento algún grado de validez científica para poder tener lo que ellos llaman el reimbursement, que es ellos necesitaban cobrar por lo que estaban haciendo. Y para cobrar lo que te piden es algunos estudios randomizados, multicéntricos, que permitan mantener a la aseguradora algún peso científico de que lo que se está haciendo tiene sentido y se puede pagar, y obviamente pues en el beneficio de buscar un gold estándar para nuestros pacientes y poder ofrecer lo mejor. Y entonces se hace este primer intento que se llama el ACST, en donde lo que se agarra es un grupo importante de pacientes asintomáticos que tenían lesiones carotidias mayores al 60%. Y se determinó cuántos de esos hacían un infarto a 5 años cerebrovascular o un evento cerebrovascular, ya sea si se manejaba con endarterectomía carotidia o si se manejaba conservadoramente. Y estos fueron los porcentajes de eventos en estos pacientes a 5 años. Con esto se determinó que el paciente asintomático, y ellos subieron de hecho el estándar, porque el estudio fue hecho con 60 y el estándar de las aseguradoras y el grupo científico se subió casi a 70-80% de asintomáticos, tenían un beneficio real de ser endarterectomizados para prevenir el futuro de algún evento cerebrovascular. Inmediatamente después de ese detrás se monta el NACET, que lo que hace es hacer lo mismo que acaba de hacer el ACST, pero en un grupo de pacientes más bien sintomáticos. Y entonces lo que agarró fue pacientes que hubieran tenido una isquemia cerebral transitoria o que hayan tenido un infarto no discapacitante mayor en los últimos 6 meses y se les ofreció básicamente lo mismo, endarterectomía carotidia, y al otro grupo manejo conservador. Y en este grupo fue todavía más llamativo el resultado preventivo que tenía la endarterectomía carotidia en estos pacientes. Y de hecho esto es lo que dicta las guías primarias de prevención de Estados Unidos, que básicamente hablan de esto: pacientes asintomáticos de más del 80 hasta un 99%, porque excluye las oclusiones completas, que tengan una sobrevida de más de 5 años, y esta cosa es súper importante y la vamos a ver en todo lado cada vez que hablemos de patología cerebrovascular, siempre y cuando el operador tenga en su casuística personal una morbimortalidad histórica menor al 3% de los pacientes en cuanto a efecto adverso mayor, muerte,
infarto agudo de miocardio o evento cerebrovascular. Puede ofrecerle a este paciente una gran ventaja con una endarterectomía carotidia. Y esto es muy importante porque eso quiere decir que si yo opero una carótida al año, probablemente no debería de operarla. Probablemente, aunque tenga 80%, al paciente le va a ir mejor dándole estatinas y antiagregantes plaquetarios, porque el riesgo quirúrgico que le puedo someter yo a este paciente probablemente es más elevado del riesgo que tendría la evolución natural de la estenosis. Y en los sintomáticos, luego del 50 y hasta el 99%, fundamentado en dos estudios grandes, el NIST y el ICST, que se hizo en Europa, siempre y cuando yo tenga como operador una morbimortalidad perioperatoria menor al 6%, aquí sube un poquito, es un poco más laxo porque naturalmente los pacientes sintomáticos tienen una placa inestable con mucha friabilidad y tienden a hacer más eventos perioperatorios. Pero aún así, si usted tiene 6 o menos, usted puede ofrecerle al paciente la ventaja y la evolución histórica de la enfermedad del paciente va a ser bastante mejor. Y esto es lo que al día de hoy se sigue manejando como los guidelines en la terapia del paciente, por lo menos a nivel de Estados Unidos. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué ha pasado al final entonces con la terapia que se generó desde hace tal vez unos 10, 15 años, que fue la terapia endovascular? ¿Qué ha pasado? Bueno, en este momento no es el gold estándar. De hecho, el gold estándar en Estados Unidos sigue siendo la endarterectomía carotidia en contra de la angioplastía carotidia con stent. Sin embargo, esto se limita a pacientes que tengan riesgo quirúrgico moderado o bajo. Si el paciente tiene un riesgo quirúrgico elevado, el paciente puede ser sometido con reimbursement, o sea, usted puede cobrar por hacer una angioplastía carotidia siempre y cuando el paciente no sea un candidato quirúrgico adecuado. Usted puede hacer ese procedimiento en Estados Unidos y la aseguradora se lo va a pagar. Si usted quiere hacer cualquier otro tipo de angioplastía carotidia en Estados Unidos, usted necesita tener el paciente en algún protocolo de investigación. Si no, es ilegal y pueden ser incluso una razón de que lo demanden médico-legalmente si usted hace eso, y más aún no le van a pagar probablemente el procedimiento. Entonces, todas estas situaciones, y estas son traducciones, algunas de ellas pues, obviamente por un asunto de tiempo no las traduje totalmente de ayer a hoy, pero todas estas son las condiciones que excluyen a un paciente de ser manejado bajo estos parámetros de endarterectomía carotidia, lo cual deja bastantes pacientes ahí a la opción de la angioplastía carotidia. Pero a la misma vez es un poco injusto, porque realmente lo que estamos haciendo es dejándole los pacientes más chuletas a la angioplastía carotidia, o sea, es el paciente más complicado, porque si ustedes ven, interesantemente, si nosotros comparamos cómo le va la endarterectomía carotidia en los estudios que hay, 3 o 4, en esas condiciones, vean que los porcentajes de morbimortalidad perioperatoria en la endarterectomía carotidia es bastante más encima del 6% que estábamos hablando. O sea que estamos poniendo al stent de una u otra manera a combatir con una mano amarrada en contra de una situación un poco desfavorable. Sin embargo, esta es la realidad. Naturalmente, los cirujanos vasculares no han estado, por lo menos, mucho de esto, lamentablemente en la patología carotidia se ha convertido en un ring económico y en un asunto de muchos intereses compartidos, y entonces por supuesto hay sociedades muy en contra y la gente lo toma muy a pecho y se vuelve muy violenta cuando logran estar en algún lugar científico discutiendo y yo soy pro y yo soy en contra, etcétera. Entonces los estudios de caso, los cirujanos se han encargado de que tenga un escrutinio muchísimo más elevado que el escrutinio que el NACET o el ACST tuvo en su momento. Ahora piden que haya neurólogos, 2 neurólogos valorando al paciente, piden que haya laboratorios de core de 2 diferentes laboratorios para cada dúplex que se le haga al paciente, cosas que anteriormente por supuesto no se daban en 1990 cuando corrieron los primeros estudios. Y si uno ve metaanálisis de endarterectomías carotidias, cuando son solo nosotros los cirujanos reportando, las morbilidades nuestras siempre son como del 2 o menos, pero si hay un autor principal que sea un neurólogo en alguno de estos reportes científicos, la mayoría de las veces se reportan eventos perioperatorios un poquito más altos. Entonces todo es un asunto un poco de perspectiva de dónde lo vea uno. Pero por supuesto,
Nace la necesidad, a raíz de toda esta batalla campal que se estaba dando entre dos grandes grupos, que se convirtió también en un asunto de cardiólogos contra cirujanos, contra vasculares, contra radiólogos intervencionistas, compañías contra aseguradoras. Entonces nace una necesidad por hacer estudios randomizados, multicéntricos, adecuados, que nos puedan permitir tomar decisiones inteligentes. Anterior a estos dos estudios había un estudio que se llama el Sapphire, que es un estudio que dio unos resultados bastante adecuados en donde no había inferioridad, era un estudio montado para la no inferioridad de la angioplastía carotidia. Sin embargo, los cirujanos europeos, muy en contra del estudio de Sapphire, que tenía dos ramas, era uno global a nivel mundial y un randomizado que se hizo en Estados Unidos, quisieron hacer sus propios esfuerzos, y estos son dos estudios que se hacen en Europa, Space One y EVA 3S, que realmente son muy severamente criticados porque generaron un boom total. Es más, uno de ellos fue tempranamente abortado porque el comité de ética lo suspendió por los efectos adversos impresionantes que está dando la angioplastía carotidia. No se pudo ni siquiera seguir el SPACE. El EVA 3S se suspendió tempranamente. Y entonces se convirtió en toda una controversia en el mundo social de la cirugía endovascular, de que si ya el stenting carotidio iba a salir, ya los primeros estudios randomizados bien hechos en Europa decían que no servía para nada, al punto que lo tuvieron que suspender antes de llegar al punto final. SPACE ni siquiera llegó al punto de completar todos los pacientes que habían puesto como la población a la que querían llegar. Pero personalmente, cuando empezamos a ver con lupa la manera en que estos estudios se montaron, fue de verdad generar la crónica de una muerte anunciada. Entonces, para mí no fue realmente un estudio que al día de hoy, y esto lo comparten obviamente muchos científicos, no fue un estudio que generara. ¿Por qué? Veamos algunas cosas de estos estudios. A los cirujanos les pedían que estuvieran haciendo mínimo 25 endarterectomías carotidias por año con baja morbilidad y mortalidad. O sea, cada uno era escrutinizado, y si usted tenía por ahí unas 5 infartos, los sacaban del estudio antes de tan siquiera poder ser parte. O sea, solo estaban escogiendo a Messi y a Maradona y a todos los cirujanos que tuvieran una habilidad impresionante. Por el otro lado, a los que iban a hacer estos estudios de tipo angioplastía, les pedían que por lo menos hayan hecho en un año 12 angioplastías carotidias, o 35, o si no llegaban a las 12, que hayan hecho 35 procedimientos supraórticos, de los cuales 5 hayan sido en la carótida. O sea, en la vida, puede ser que eran los 5 primeros stents que había puesto en su vida, y con esa experiencia ya les parecía suficiente para que este cirujano endovascular tomara la batuta. Y obviamente era cirujanos contra cardiólogos y radiólogos intervencionistas, porque no había muchos cirujanos haciendo angioplastía carotidia. De hecho, cuando se revisó, cada uno de ellos tenían en promedio 1.7 procedimientos al año de angioplastía carotidia. Y esto es una cosa tenebrosa también. La protección cerebral embólica, los elementos tecnológicos que tenemos para prevenir las embolizaciones distales, se usaron en el A3S en 92% de los pacientes. En el SPACE, menos de un tercio de los pacientes tuvieron sistemas de protección embólico. Entonces se ponía el stent ahí, una guía, se pasaba el stent y no se ponía ningún tipo de sombrilla, ni un sistema de protección proximal como el MoMA, etcétera. El material era variado, no había consenso, usted usaba el stent que a usted le gustaba, si le caía bien el tipo de Invatec ponía un Cristallo, si le caía bien el de Cordis ponía un Precise. Entonces además estaban jugando con diferentes elementos cada uno. No hubo predilatación como un fenómeno siempre obligatorio del procedimiento, y se hizo, esta también para caerse para atrás, anestesia general para angioplastía carotidia en más del 30% de los pacientes. Eso, de verdad, hasta me pone los pelos de punta. Cuando uno hace un estudio así, uno sabe que esta es la situación a la que se está sometiendo, o sea, está haciendo de verdad una crónica de una muerte anunciada. Entonces, la validez científica ha sido tan cuestionada de estos dos estudios que prácticamente el día de hoy ya nadie habla de esos estudios. Ya son pocos los cirujanos incluso que tienen el descaro de protegerse con estos dos estudios como algo adecuado. Sin embargo, lamentablemente, si nosotros vemos cómo ha evolucionado, y estas todas son fundadas por la compañía, estos son estudios prospectivos, ninguno de estos son randomizados, había una evidencia clara de que los angioplastías con stent estaban mejorando,
probablemente a la merced de dos cosas fundamentales. Uno, la experiencia de los operadores. La gente estaba sabiendo escoger los casos. Si usted habla con un operador que hace mucha angioplastia carótida, le dice, yo sé cuál caso ni me meto, porque yo sé cuál caso me va a ir bien y cuál tal vez no me vaya mal. Y de eso hablaremos más adelante. Y segundo, que los materiales que estamos trabajando ahora son mejores, bajos perfiles, mucha más capacidad de pasar por los kinks de las carótidas, filtros con menos microporos, protecciones embólicas nuevas como protecciones proximales, etcétera. Entonces, pareciera que como que hay algo que nos obliga de verdad a buscar un estudio un poquito más lógico. Y esto es el último estudio que tenemos, y esto es del año pasado, ya publicado, y fue realmente muy agradable llegar a tener a pesar de que se empezó a gestar desde el 2000, o sea, ya todas estas problemas en la manera en que se montaban los estudios desde el año 2000, hace 12, 13 años, 11 años, se estaban viendo en los pacientes, y entonces empezamos, de hecho esto es el randomizado más grande que hay al día de hoy, con un tipo de stent, con un tipo de protección embólica y además con un operador experimentado. De hecho, fue randomizando adecuadamente los pacientes. Obviamente en este estudio en particular hay sintomáticos y asintomáticos. De hecho, todavía no tenemos los análisis de los subgrupos al día de hoy, pero sí se manejó como toda una población completa de enfermedad carotidia. 1.200 pacientes con angioplastia con stent y 1.240 con endarterectomía carotidia. Se cerró en el 2008 para hacer toda la fase de investigación. El endpoint primario de este estudio era valorar cualquier presencia de infarto cerebral, infarto agudo de miocardio o muerte periprocedimiento o bien alguna enfermedad cerebrovascular ipsilateral a la angioplastia o endarterectomía en los próximos 4 años. Y por eso es que hasta ahora estamos viendo los resultados de este estudio, porque cierra en el 2008, tenían todavía que darle 4 años a los últimos pacientes que se enrolaron para ver qué pasaba. Interesantemente, cuando nosotros vemos todo esto combinado, no hubo una muy ligera de 0.04 diferencia entre los dos grupos, con una P no significativa, al punto que uno diría, bueno, esto es un empate, un 0-0 a este momento. Hilando un poquito más fino en todo esto, es interesante cómo las curvas de eventos en cuanto a estos pacientes se manejan bastante pegadas hasta llegar por ahí de los 75 años. Y de los 75 años en adelante se empieza a ver cómo la endarterectomía se convierte un poco más superior y empieza a haber algunos eventos menos adecuados desde el punto de vista de la angioplastia carótida. O sea, se empezaron a encontrar que hay un subgrupo definitivamente de los pacientes más añosos que estaban tendiendo a tener un poco de resultados más negativos, a pesar de que muchos autores ya salen con artículos de terapia endovascular en octogenarios, son todos prospectivos y series pequeñas de centros aislados. Viendo esta información, parece que hay una curva definitiva de mejoría hacia el final de la década de los 70s y la década de los 80s. En el endpoint primario, separando esos 4 años, hablando específicamente de lo que pasa en el transoperatorio y tratando de combinar los 3 puntos, muerte, infarto y evento cerebrovascular, no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos tampoco. Pero vamos a ir hilando un poquito más fino. ¿Qué pasa con infarto cerebral y con la presencia o no de un infarto agudo de miocardio? Que para mucha gente tiende a ser al final esta batalla. La han convertido en a quién le da evento cerebrovascular y a quién no. Para mí, sinceramente, tiene que haber muchas más cosas. Tiene que ver quién tuvo infarto agudo de miocardio, quién se murió, quién tuvo un evento cerebrovascular, quién tuvo lesión neurológica también, que esto no se ha manejado como un endpoint primario en ninguna de las investigaciones randomizadas, porque quiéralo o no, como cirujanos sabemos que muchas veces pueden suceder eventos neurológicos con lesión nerviosa en la disección de cuello. Y cuando vemos esto, nos dimos cuenta que en la presencia perioperatoria de infarto agudo de miocardio sí hubo una P significativa a favor de la angioplastia carotidia, con un 1.1 versus un 2.3%. Pero dándole vuelta a la tortilla, ¿qué pasó con los eventos cerebrovasculares? Y ahí sí hubo una P
significativa a favor de la endarterectomía carotidia. O sea, los pacientes endarterectomizados, 1.200 de ellos tuvieron menos eventos cerebrovasculares en el perioperatorio. Sí es importante decir que estos son eventos perioperatorios menores y mayores, que no implican un deterioro neurológico con una discapacidad funcional completa. 2 neurólogos valoraban a cada uno de estos pacientes y de repente lesiones pequeñas que tuvieron recuperación después se contaron como eventos cerebrovasculares. Pero definitivamente por ahí ganó la partida en la endarterectomía carotidia. Y en cuanto al endpoint tardío, que fue valorar qué tantos de esos, luego de esos primeros procedimientos a los 4 años tenían, no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa. O sea, en los próximos 4 años se mantuvieron bastante estables estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones naturales que nosotros podemos hacer? Que en general los resultados son similares si a usted un paciente le ofrece una endarterectomía carotidia o si usted al paciente le ofrece una angioplastía carotidia. Que en general hay menos stroke, enfermedad cerebrovascular aguda, en el paciente que se le hace la endarterectomía carotidia, hay menos infartos agudos de miocardio en el paciente que se expone a un stenting carotidio. Los pacientes más jóvenes podrían tener mejores resultados al parecer, habrá que hacer un análisis ya detallado de los subgrupos, pero parece que tienen una tendencia a ser mejor tratados con el stenting carotidio, y que los pacientes pues más añosos parece que van a tener unos resultados un poco más favorables en general en relación a la endarterectomía carotidia. Mucho de esto está en relación a la reserva cerebral funcional que tienen estos pacientes de más de 80 años, porque sí sabemos, y eso sí está claro en tests de difusión y de microembolización, sí hay durante la angioplastía carotidia muchas microembolizaciones que son subclínicas y no generan ningún trastorno clínico al día siguiente del procedimiento, pero que para un paciente con baja reserva cerebral, por su masa encefálica bastante disminuida y su atrofia córtico-cortical, pueden generar algún grado de sintomatología y por ende por ahí puede andar la cosa, habrá que ver un poco más qué pasa. Por supuesto hay cosas aún interesantes por venir, 2 estudios importantes, uno se llama el ACT-1 y el otro se llama el TACIT. El ACT es un estudio hecho con asintomáticos, 980 hasta el día de hoy enrolados, estos del año pasado, 1.658 es el interés, la idea es comparar los dos, pero hemos tenido resultados muy adecuados en cuanto a la rama de la angioplastía carotidia, con solo un 1.7 de eventos cerebrovasculares asociados al procedimiento. Esta es de hecho la filmina de la compañía promoviendo esto. Estamos tempranamente, todavía no he terminado de enrolar, pero es alentador y habrá que ver qué pasa en estos subgrupos y también qué pasa con los subanálisis del CREST. CREST va a dar todavía para 5 años más de investigación y cada mes vamos a ver alguna publicación en algún journal en relación a subanálisis o subgrupos o solo los asintomáticos o solo los sintomáticos. Acuérdense que CREST echó todo en un canasto. Y si nosotros tratamos como de poner en perspectiva lo que hay al día de hoy, tenemos para sintomáticos de riesgo estándar quirúrgico los 2 estudios estos de chiste. En cuanto a los asintomáticos de riesgo estándar quirúrgico, eso es muy importante porque eso es poniendo ya de verdad a pacientes normales, comunes y corrientes sin tener que poner solo los chuletas. Tenemos el ACT1 y el SPACE2 que están corriendo al día de hoy. CREST manejó pacientes de riesgo estándar, sintomático y asintomático. Al día que esta filmina se hizo el año pasado no había terminado, pero ya se puede marcar con rojo que ya terminó. Y SAPPHIRE agarra pacientes de alto riesgo quirúrgico, pero sin hacer diferencia entre sintomáticos y asintomáticos. Al día de hoy no tenemos ninguno que esté corriendo sobre pacientes de alto riesgo quirúrgico, comparándolos uno con otros sintomáticos y asintomáticos. Ahora uno piensa, esto fue en 1900, aquel extracto que les puse en la primera filmina, y uno piensa, si en 1980, 79 más bien que se publicó, al 2011, habremos mejorado algo en cuanto al manejo de nuestros pacientes, porque esto era con solo manejo médico, ¿qué pasaba? Y hay muchos autores y muchas asociaciones de neurología que están exigiendo que se vuelva a replantear un estudio en función de las terapias médicas optimizadas que tenemos ahora, y definitivamente parece que hay un progreso hacia la mejoría en el año del 2010. Cuando nosotros revisamos ya
si estos pacientes en general tratados con adecuadas estatinas y antiagregantes de última generación, qué tan bien les está yendo al final con el manejo médico. No nos podemos seguir aferrando a lo que era la farmacoterapia de hace 20 años, y lo cual pareciera lógico hacer. Viendo el REACH, fue un registro de eventos cerebrovasculares en un numeroso grupo de pacientes, más de 30,000, esto se hizo a nivel europeo, y el estudio de REACH hizo un subanálisis de pacientes en este subgrupo de eventos cardiovasculares que tenían lesión carotidia, y de hecho de estos 30,000, hasta 3,000 se encontraron con lesión carotidia. ¿Y qué encontraron? Que comparando estos grupos, los 27,000 que no tenían en contra de los 3,000, definitivamente había una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la presentación de eventos cerebrovasculares. Entonces, pareciera que al día de hoy, todavía con mejorías farmacológicas, existen todavía presencia de eventos cerebrovasculares en pacientes que tienen lesiones. SPARKLE es un estudio que se hizo para tratar de ver qué prevención de infarto había realmente entre un grupo importante de pacientes con atorvastatina y al otro placebo. ¿Cómo hicieron esto? Éticamente no tengo la menor idea, porque digo yo que al día del 2011 hacer un estudio de placebo, darle estatinas a alguien que claramente han demostrado eficacia en muchos territorios cardiovasculares contra placebo, me parece un poquito difícil, pero bueno, difícil de tragar, pero bueno. Lo que ellos encontraron en este estudio es que hubo una reducción del 2% de todos los eventos cerebrovasculares a 5 años. Y comparando eso con lo que sucedió con el ACST, que hubo una reducción del 6% a los 5 años, pues pareciera ser que todavía hay campo al día de hoy, con todas las últimas medicamentos, de mejorar definitivamente con algún evento ya de intervención. Y entonces esto es lo que ansían las sociedades neurológicas en contra del intervencionismo, que se haga el TACIT, que corre el TACIT, que el TACIT es el papá del TACIT es de Barry Katzen, de Miami, del Baptist, y la idea es hacer centros de Estados Unidos, centros europeos, 2,400 pacientes, endarterectomizarlos, a algunos ponerles stents y a otro gran grupo, y específicamente los asintomáticos, tratarlos médicamente para ver qué pasa. Y curiosamente, este estudio tiene 2 años de estar varado porque no tiene dinero. La compañía que lo estaba corriendo ya no tiene interés en correrlo, en este momento ellos están buscando funding con el Instituto Nacional de Salud, pero este estudio está varado y hasta nuevo aviso no sabremos nada, quién sabe si eventualmente despegará en algún momento, pero pareciera que es un estudio que tiene su interés. Siempre habrá que cuestionarse realmente si estos pacientes, aunque tengan este manejo médico, ¿qué tantos de nuestros pacientes, y díganmelo ustedes que también sufren a diario con esto, como lo tengo yo, de verdad se adhieren a los medicamentos? Hay reportes de metaanálisis con más de 17,000 pacientes, donde después de un infarto agudo de miocardio al año, solo un 45% les parece que tenga sentido seguir tomándose el beta bloqueador. Ya les da pereza y lo dejan un rato. Las estatinas a los 2 años luego de un infarto, usualmente las dejan de tomar porque les cae mal en la panza en las noches, no les gusta y sienten que no tiene mucho sentido. Y aún más, cuando les dosificamos 3 o más medicamentos, que la mayoría de todos estos pacientes nuestros que tenemos por ahí que andan en 5 o 6 medicamentos al día, menos del 30% tienen adherencia a los medicamentos. Entonces por ahí es cuestionable cómo vamos a hacer, si de verdad la rama médica de una investigación nos demuestra buenos resultados, cómo hacer para mejorar estos parámetros de adherencia y seguir a nuestros pacientes si de verdad nos vamos a jugar el chance de manejarlos solo médicamente. De todas maneras, es interesante lo que está pasando en cuanto a todo esto de la patología asintomática, porque la gente empieza a decir si de verdad estos asintomáticos, o sea, no tienen nada, entran sin ningún tipo de lesión al hospital y pueden salir con un evento cerebrovascular discapacitante luego de una intervención. Entonces empiezan a nacer maneras de tratar de determinar en estos pacientes asintomáticos si todos los asintomáticos los podemos echar en un canasto o si de verdad hay cosas que podemos investigar de manera no invasiva que nos permitan encontrar ese subgrupo de asintomáticos que sí nos pueden hacer un evento. Y entonces empezamos a ver estudios en el stroke sobre cómo determinar un paciente asintomático que pueda mejorar, o este estudio que a mí me parece increíblemente interesante y no siento que se nombre con tanta frecuencia, de Biasi. Hicieron un estudio ultrasonográfico de análisis ultrasonográfico avanzado de la placa. Y básicamente el aparato que están usando tiene una manera de integración de la
ecogenicidad de la placa. Entonces, viendo una placa que hay acá, por ejemplo, el aparato tiene la posibilidad de hacer un análisis del contenido que te hace algún tipo de histopatología virtual y genera lo que llaman ellos el GSM, que no sé sinceramente qué quiere decir la sigla, lo busqué en todo el artículo, no lo encontré, pero es como una derivación que al fin y al cabo le sirve para documentar qué tanta estabilidad puede tener esa placa. Y entonces lo bonito de este extracto es que aquellos pacientes que tenían más stroke tenían un GSM más bajo, o sea como que era más friable y el potencial de embolización era mayor. Y veamos qué interesante, estenosis carotidia mayor al 85%, con un GSM mayor al 25%, o sea, bajo potencial de embolización, 2.6% de eventos, comparado con un 12.7% de eventos cerebrovasculares. O sea, este grupo, ni siquiera si yo le puedo ofrecer un 3%, le estoy ofreciendo una ventaja. Le está yendo mejor sin hacer nada al paciente. Entonces, como que hay cabida para tratar de ir más allá e investigar un poquito más a estos pacientes. Ya por angioTAC y por TAC están tratando de determinar el contenido de la placa y generar algún tipo de conocimiento científico en cuanto a la inestabilidad que esa placa pueda tener. Y definitivamente, en aras de buscar cuáles son pacientes que una vez que usted decide que tal vez si son candidatos a hacerle una intervención, cuáles pacientes podría o no uno de antemano saber que tienen más riesgo o no para un procedimiento. Y eso es un consenso que se llama el Delphi, que es un artículo muy bonito de Stroke del año hace 2 años ya, en donde se busca un consenso, un montón de panelistas hicieron un consenso ante 4 preguntas básicas y determinaron que hay básicamente arco normal, arco bovino, arco tipo 3 o un bovino más un tipo 3. El grado de ateromatosis, que sea acceso libre, o sea, carótidas bien bonitas, la carótida externa ateromatosa, la carótida común ateromatosa, o que tenga el arco y la carótida externa ateromatosa, que sabemos cuando hacemos angioplastía carotidia son todos elementos necesarios para poner una guía, para subir un catéter, para realmente navegar hacia el sitio de la lesión. Y la lesión puede ser o normal o una lesión pinhole, o sea, una lesión por donde si acaso pasa una guía de 0.014 milímetros. Y la alineación, habrá arterias carótidas internas rectas o arterias carótidas internas anguladas. Uno agarra todo esto, lo mezcla y lo junta y puede hacer todo un esquema muy interesante que ponen ellos en el artículo, en donde uno puede determinar el grado de severidad o de riesgo que va a tener el operador ante este caso. Y esto me gusta porque entonces uno se sienta y hace esta tabla de una manera cuasi mental, sin la necesidad de hacer todos estos números, pero sabe que va a caer los números rojos. ¿Y qué hacemos? Saco al fellow, lo dejo de un lado, esa angioplastía o no la hacemos del todo, no le vamos a entrar a este paciente, riesgo elevado, es el peor caso para hacerle una angioplastía, es la esquina inferior roja, o lo hace el operador que más casos tenga. Pero si por ahí me dio un verde en la esquina superior, le damos chance al residente que tiene experiencia o a los asistentes que están haciendo la curva de aprendizaje, y es una manera de asegurarnos que los resultados tiendan a ser un poco más positivos. Y si nosotros vemos la manera en que esto se va dando, empezamos a ver definitivamente de otros autores que valorando riesgo y edades, definitivamente encuentran que los pacientes con angioplastía carotidia y mayores de edad empiezan a tener más eventos. Y así como esa clasificación de Delphi, ya empiezan diferentes autores a sacar las clasificaciones que ellos han estado haciendo en su propio hospital, y entonces le dan una puntuación a cada uno de los elementos y logran entonces saber cuándo va a ser una angioplastía de bajo riesgo, una angioplastía de riesgo moderado o una angioplastía de alto riesgo. Nunca va a ser lo mismo una angioplastía de alto riesgo en las manos de alguien con poca experiencia que en las manos de alguien con mucha experiencia. Entonces yo creo, sinceramente, que se va a empezar a perder, aunque todavía sigue siendo una cosa muy categórica, más de tanto y menos de tanto se le hace esto, o más de tanto, menos de tanto se le hace esto. Estas escalas se tienen que ir conformando ya más bien en un panel de grises, no puede ser blanco y negro. Hay que caracterizar al paciente, hay que caracterizar al operador, tratar de hacerlo de una manera mucho más personalizada para de verdad darle el beneficio final. Yo no creo que sea una lucha campal, yo creo que al final es una lucha de los dos somos igual de buenos, pero al paciente tal vez le va a ir mejor con esto o con aquello. Y creo que hacia eso vamos. Entonces, si yo tratara de
pensar qué va a pasar en un futuro, 10 años o algo así, de cómo se va a manejar esto, creo por ahí que los pacientes inicialmente se les va a hacer una estratificación de riesgo, análisis de placa, porcentaje de estenosis y dificultad técnica. Una vez que usted hace todo ese riesgo, puede documentar la estadística del intervencionista y cada uno de nosotros casi que vamos a aportar la estadística que tenemos en el hombro, que nos va a pesar como los pecados que hemos cometido en la vida, pero definitivamente hay que andarla y hay que siempre pulirse por mejorarla, porque si tenemos menos del 3 a 6%, pues se le podrá ofrecer una angioplastía carotidia o una angioplastía con stent, una angioplastía carotidia o una endarterectomía. Por ahí, si todos estos elementos hablan de bajo riesgo de embolización, análisis de placa y dificultad que tal vez no sea la adecuada, pues se le podrá dar manejo médico con los últimos tratamientos, con estatinas, Crestor, Lipitor, cosas de última generación que modulan la placa adecuadamente y evolucionarlos, monitorearlos. Si no hay adherencia, pues sinceramente pensar en la posibilidad de darles una angioplastía carotidia, quirúrgica o endovascular para mejorar las posibilidades de riesgo de este paciente. Finalmente les quería presentar un par de casos para hacerlo también un poco más divertido y al final ver casos de carótida también. Este es un arco aórtico tal vez tipo 2, cuyo acceso no está tan difícil, no hay tanta tortuosidad, pero sí, sin embargo sí hay una lesión importante de la carótida interna de un 90-95% derecha. Y con algo muy interesante que cuando uno hace la toma intracerebral, vemos que a través del círculo del polígono de Willis hay una perfusión del hemisferio izquierdo a la merced de la carótida derecha. Y esto es para resaltar nada más, ya veremos esto. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente no hay flujo anterógrado por la carótida contralateral y el paciente tiene la perfusión cerebral dependiente de la carótida derecha y además está estenótica a un 95%. Ya vamos a ver la carótida izquierda, pero hacer hincapié en que los estudios de carótida tienen que incluir los 4 vasos. Hay que ver el ostium, uno nunca se debería meter a hacer una carótida si no hace un arco aórtico primero. Eso le va a decir a usted lo principal, cómo va a ser el acceso, qué herramientas voy a necesitar, qué peligros, qué riesgo va a tener este paciente. Hacer los 4 vasos, ¿a qué me refiero? Ver las vertebrales selectivamente, definitivamente va a cambiar las cosas. Y esto es lo que teníamos en la carótida contralateral, una oclusión completa de ahí para adelante, se veía un poquito de medio, pero era retrógrado, y lo que tenemos en cuanto a la perfusión en una toma lateral es básicamente la arteria carótida externa y perfundiendo por la temporal, la facial, la lingular, etc. Entonces, se asciende el sistema, se pasa a un sistema de protección embólica, se hace una predilatación de la lesión, luego se coloca un stent y se postdilata, dando un resultado bastante adecuado y con un paciente que tuvo una muy adecuada evolución posoperatoria. A pesar de tener este kink era muy técnicamente un poquito difícil porque no le daba chance a uno de subir el protector embólico más allá del kink, entonces se manejó siempre la protección embólica a este nivel. Y finalmente una recuperación muy adecuada, que antes se veía un poco tenue, no se veía en buen contraste. La toma final intracerebral muy importante en AP muestra definitivamente lo que decíamos, realmente una perfusión del hemisferio izquierdo dependiente totalmente de la arteria carótida interna derecha y una izquierda ocluida crónicamente. Pero así como hay casos bonitos, hay casos más difíciles. Este es un caso con una angulación, Marcelo ahora está enseñando angulaciones espantosas para anclar prótesis, y también a la misma vez son angulaciones horribles para hacer angioplastías carotidias, porque si uno quiere meter un introductor, hay que pensar que ese introductor tiene que subir, hacer esta primera curva, luego tiene que hacer esta segunda curva, tiene un arco bovino, o sea la carótida sale directamente del tronco brachiocefálico y llegar, porque la lesión que tenía este paciente era la carótida izquierda. Entonces, este es de los que fácilmente en la tabla de clasificación va a caer en el lado rojo. Entonces usted tiene una de dos, si tiene la experiencia, tranquilamente lo puede hacer y si no lo manda a hacerle una endarterectomía al mejor operador del servicio y se acabó, el paciente le va a ir bien. No hay por qué complicarse solito los casos así de este tipo. Sin embargo, por ahí tenemos algo de experiencia y tratamos de hacerlo y esta es una manera en que nosotros nos gusta abordar estos pacientes. En vez de usar un catéter largo, o sea un introductor de 90 centímetros, que es al fin y al cabo la manera con la que normalmente hacemos las angioplastías carotidias, usamos un catéter guía, que es lo que usan por ejemplo los cardiólogos, que es un catéter preformado con algún tipo de curva, y usamos un catéter guía Simmons 8 French, pero es un catéter muy grueso y con una curva muy pronunciada.
Para armar el catéter hay que armarlo adentro de la aorta visceral. Es la única manera, si no, no se puede armar. Y uno no quiere armarlo en el callado de la aorta porque raspar la aorta en el callado genera microembolizaciones y lesiones. Entonces, acá lo que están viendo es un catéter diagnóstico coronario metiéndose en la mesentérica superior y tratando de avanzar una guía como lo ven acá. Una vez que la guía está adelante, el catéter diagnóstico se avanza para integrarse completamente hacia la mesentérica superior en su tercera rama distal. Una vez que ese catéter diagnóstico está ahí, aquí atrás está esperando el Simmons 8 tranquilamente a que esté el sistema en la mesentérica listo para él meterse en la mesentérica y formar la gran curva que tiene el Simmons 8. Entonces, si ven una gran curva que tiene acá, la idea es lograr meterla adentro de la mesentérica para que esta curva se acomode. Y esa es la gran curva una vez que se logra acomodar. Y ahí sí se hace un ascenso lento con una oblicua izquierda para tratar de entrar al callado de la aorta de una manera protegida. Va siempre con la guía y va siempre con un catéter adentro que le permite tomar esta gran curva de conformación que nos va a ayudar a flanquear ese arco bovino. Una vez que uno ya se coloca en la aorta ascendente, empieza a enganchar con tranquilidad entre el catéter diagnóstico que está dentro del catéter guía y la guía que hay adentro, a enganchar esa carótida común izquierda, como lo están viendo ahí, que se penetró la guía. Luego se avanza el catéter diagnóstico, eso se llama una técnica de telescopiado, en donde se avanza el catéter diagnóstico y luego se jala simple y sencillamente el catéter Simmons 8 para que se acomode completamente a la curva y a través de ello se puede hacer el procedimiento. Entonces, finalmente, una vez colocado, encontramos que hay una estenosis de aproximadamente un 60%. Esto que se ve es basura, llaman los gringos haziness, porque era un evento embólico fresco, era un paciente sintomático, tenía algún grado de lesión ahí, y entonces pues lo que vemos acá es cómo quedó luego la angioplastía adecuadamente. Y esto que ven acá no es más que el filtro de protección distal que siempre está abierto durante el procedimiento y se ve bastante bien acomodado la angioplastía. Al final, simplemente vemos cómo la resolución es absoluta. Nuevamente en este caso se ve que hay algún tipo de perfusión contralateral a la merced de este vaso que recién se abrió y el paciente evoluciona neurológicamente bien. Solo se saca junto con el catéter todo para abajo y se retira del sistema sin la necesidad de hacer alguna lesión. De todas maneras, de verdad, muchas gracias por la atención, han sido un público excelente, una ciudad preciosa, espero que me inviten en un futuro otra vez e invitarlos extensivamente a que nos puedan acompañar en nuestro congreso el año que viene en marzo en Costa Rica. Muchas gracias.